Dios les bendiga. Saludo muy especial en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer hoy un breve recuento histórico de cómo ha evolucionado la religiosidad y qué diferencia puede haber entre esa religiosidad con la doctrina de la unicidad. Si tiene esa doctrina unicidad un contexto histórico en el cual haya nacido y cuál es ese contexto histórico. Pero vamos a empezar primero con analizar el contenido de nuestro verso. Y ese contenido está en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 13, 15 y 16, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos y amigos que se sumarán a la transmisión de esta corta y sensible enseñanza de este evangelio de Jesucristo. Bien, ya al entrarnos a lo que realmente interesa este asunto, tenemos que remontarnos a la época de David. David tuvo 18 hijos. El primogénito de todos sus hijos fue Amnón. Pero Amnón fue asesinado por uno de sus hermanos, como quiera que éste había abusado sexualmente de una de sus hermanas. Salomón era el 10º de los hijos de David. Y cuando ya David se encontraba incapacitado para seguir reinando, Adonías se apoderó del reinado. Pero el que quita y pone reyes es nuestro Señor, es nuestro Dios. Y Dios escogió entre todos los 18 hijos de David al que había nacido de 10º. Quiero decir que fue el que más tarde se constituyó en el rey Salomón. Pero Salomón, una vez a los 20 años de edad, logró posesionarse como el rey de Israel. Él tenía claro quién era Dios. Y de hecho, él solo le pidió a Dios sabiduría. Pero Dios lo premió no solamente con la sabiduría. Entre todos los hombres de la tierra, era el más sabio, sino que también lo constituyó el hombre más rico de todo ese contexto territorial. Salomón sabía muy bien que no debía fijarse en el pasado del pueblo de Israel y mucho menos ligarse con ese pasado. No obstante, tal como aparece en Deuteronomio 17:16, Salomón empezó a negociar con los egipcios. Y eso era una afrenta contra Dios, porque era volver a ese pasado, tener sociedad con aquel que es sinónimo de pecado, porque eso es Egipto para el pueblo de Israel, pecado. Esa referencia histórica aparece en Efesios 4, del versículo 22 al 24. Entonces, el primer evento que fue contrario a lo que Dios le había enseñado al pueblo de Israel,
lo infringió Salomón. Pues Salomón empezó a negociar con los egipcios. Empezó a tener negocios con ellos. Empezó a regresar otra vez a los egipcios. Y Dios había prohibido claramente eso. El otro evento fue que Salomón, Dios le permitió, como a todos los israelitas, tener una mujer, pero escogida dentro de su propio pueblo. Salomón alcanzó a tener 700 mujeres, pero entre esas 700 empezó Salomón a relacionarse con mujeres que nada tenían que ver con el pueblo de Israel. Por el contrario, eran mujeres de pueblo totalmente idólatras, y precisamente esa era la advertencia de Dios, que no se relacionaran con ese tipo de mujeres, porque lo llevarían a la idolatría, a la apostasía. Y el caso de Salomón no fue para menos. Tenía como mujer la hija del rey de Egipto. Y mujeres de los diferentes pueblos idólatras que rodeaban al pueblo de Israel. Entonces empezaron estas mujeres, y desde luego Salomón, a permitirle que adoraran a la diosa Astoret, al dios Kemu, al dios Molot. Todos estos sacrificaban culto al diablo. Y hoy, si bien es cierto, no se ven esa adoración de la manera con que se hacía en aquellos tiempos. Así como se ha desarrollado el mundo, el diablo también ha ido buscando la forma de que el mundo quede absorbido bajo las mismas condiciones de la idolatría, pero ya no frente a un ídolo como tal, como si estuviese allí. Sin embargo, vemos que hacia el año 2019 y 2020, Roma, me refiero al Vaticano, permitió que en el Coliseo de Roma se colocara la estatua de Molot. Y ustedes saben el significado de ese dios pagano, del Molot, dios de los fenicios, a quien le hacían sacrificio a los niños. Hoy en día ese sacrificio a los niños no se hace generalmente a través de la misma figura. Podría darse en el día de Halloween, que es un sacrificio al diablo, como lo admite la misma iglesia satánica, ya a través de los niños. Disfrazar al niño convierte al niño como en sacrificio de ese niño a las cosas satánicas, en desobediencia a las cosas de Dios. Vemos cómo ha trascendido de tal manera que el himno de San Francisco es un llamado, un adoctrinamiento a los niños para que se hagan homosexuales. Una cosa es ser homofóbico, que odia a esas personas que tengan esa orientación sexual, y otra cosa es que sea pecado esa orientación sexual. Nosotros no somos homofóbicos, sino que llamamos la atención de que ese comportamiento se constituye en pecado frente a Dios. Nada más miremos el caso de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, amamos a todas las personas, porque a eso nos llamó Dios, a amar a todas las personas. Pero no podemos callar en decir que podría ser pecado delante de Dios y que no. Esa actitud de Salomón, bendito sea el nombre de Jesús, hizo que el pueblo de Israel se dividiera. Por esa razón que hoy en día vemos que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué motivos existe un pueblo de Israel dividido en dos partes? Dividido en dos partes. Quiero avanzar acá, pero bueno, dividido en dos partes. El reino de Judá y el reino de
de Israel. Se dividió en dos partes por el pecado de Salomón. Cuando ya Salomón estaba en los últimos tiempos, Dios permitió que entre sus propios hijos y las tribus de Israel se causara esta división, quedando como Jerusalén capital del pueblo de Judá y Samaria como capital del pueblo de Israel. Cuando muere Jesús y sucede el evento del día de Pentecostés, todos estaban reunidos en el reino de Judá, es decir, en el aposento alto de Jerusalén. Allí se encontraban todos reunidos. Y se presentó el evento grandioso del día de Pentecostés. Pero cuando la iglesia reconoce a ese Dios, a ese Padre eterno, la iglesia se enamora. Cuando una persona conoce a Jesús, sale a doquier hablar de Jesús. Por eso es que nosotros predicamos este Dios, porque estamos enamorados de este Dios. Creemos fervientemente y reconocemos quién es este Dios de gloria. El Dios que siendo espíritu y Padre eterno se manifestó en carne. A este Dios es el que nosotros presentamos y que también presentaron todo ese pueblo apostólico que en su comienzo llevaron la palabra del Señor. Entonces, refiere a la Biblia que cuando todos esos 3,000 recibieron a Cristo, se dispersaron, eran gente de todas partes del mundo, dice Hechos 2. Y uno de los que salió de Jerusalén fue Felipe. Felipe fue y se presentó en Samaria y allá fue a hablar de este glorioso evangelio. Y habiendo conocido Pedro y Juan de que en Samaria se había expandido el evangelio, resolvieron viajar a ese lugar. Fue el primer viaje que hicieron ellos dos y se tiene como un viaje apostólico o una comisión apostólica ese evento de viajar desde Judá a Israel, es decir, del reino de Judá al reino de Israel. ¿Y por qué? ¿Por qué se hizo de esa manera? ¿Por qué Felipe no viajó a hablar del evangelio en Laquis o en el Hebrón o en cualquiera del territorio del reino de Judá, sino que fue al reino de Israel y precisamente a Samaria? Porque el propósito de Dios era unir a través del mismo evangelio el pueblo de Israel, que se había dispersado debido a su propia desobediencia y no reconocer a Jesucristo como el Mesías, como el Dios manifestado en carne. Entonces, ese era el propósito de esa unión. Cuando ya el evangelio se fue madurando, los apóstoles se dispersaron en diferentes partes del mundo. Vemos cómo Andrés se ubicó en la parte superior del territorio de Turquía y Felipe se radicó entonces en la parte inferior o hacia el sur de Turquía. Vemos cómo Judas, el nuevo apóstol, se estableció en Beirut. Simón llegó a Irán, Mateo a Kuwait, Natanael llegó a Irak, Santiago, uno de los Santiago, llegó a la parte de Arabia, Matías, Egipto, Etiopía, estuvo Mateo. Y el recorrido que hizo el apóstol Pablo alrededor de ese golfo, de ese mar Mediterráneo, ¿ya? Y el que más lejos llegó fue Santiago, el otro Santiago. Y me refiero al otro Santiago porque es que en la Biblia encontramos 3 Santiago. Está Santiago,
el mayor, que es el hijo de Zebedeo, está Santiago el menor, que es el hijo de Alfeo, y está Santiago, o sea, Jacobo, porque es que Santiago era traducido, o Jacobo es traducido, en su traducción es Santiago. Santiago el justo, de quien se dice es uno de los hermanos de Jesucristo y que es el autor del libro de Santiago en la Biblia y que por causa del evangelio fue apedreado. De esa manera murió Santiago el justo, el hermano de Jesús. Bien, Jesucristo entonces empezó a ser predicado en todo el territorio de lo que anteriormente comprendía el viejo mundo, la parte de Medio Oriente, la parte superior y centro de África y Europa en su parte inferior, todo lo que es a borde del mar Mediterráneo. De esa manera se fue creciendo el evangelio, se fue madurando, pero la existencia de estos apóstoles no era eterna. Sabían que iban a morir y todos murieron, por decirlo de manera general, de manera violenta. Sin embargo, a pesar de ello, nunca dejaron de predicar que Jesucristo es Dios. Vemos a un Pablo diciendo en Romanos 9:5 que Jesucristo es. Permítame, porque ahora se me olvidó. Bendito sea el nombre de Jesús, qué pena. Gloria al Señor. Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas de los cuales vino Cristo? Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? El cual es Dios sobre todas las cosas. Lo mismo dice el mismo Pablo a la carta de Tito. En Tito 2:13 dice que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Gran Dios y Salvador. En primera de Timoteo 1:17, al igual que Judas 25 dice que de Jesucristo dice que es el único y sabio Dios. Y Pedro en su segunda carta, versículo 1:1 y versículo 1:11 dice que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Primera de Juan dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y en Apocalipsis 1:8, 4:8, 21 y 22 dice que Jesucristo es el Todopoderoso. Y solamente hay un solo Todopoderoso. Por eso nosotros predicamos a este Dios que se llama Jesús como el único y verdadero Dios. Bendito sea la gloria. Igual lo hacían los apóstoles, iban enseñando esta sana doctrina. Sin embargo, ellos al morir dejaron su legado y lo dejaron en otros hombres. Algunos hombres de estos, la Iglesia Católica lo ha acuñado como decir que fueron los primeros papas y tal cosa no es cierta. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica en ese tiempo, entre el año 100 en adelante, ni siquiera existía. Y lo digo con fuentes que más adelante vamos a analizar. Miremos entonces cómo dice la Iglesia Católica que Ignacio de Antioquía es un referente de los llamados padres apostólicos. Ellos lo llaman así, pero lo que escribió Ignacio de Antioquía me revela a mí que era un defensor de la unicidad de Dios. En la epístola a Policarpo, en el capítulo 3, escribió Ignacio
espera a aquel que está por encima de toda estación, el eterno, el invisible, el que se hizo visible por amor a nosotros, el impalpable, el impasible que sufrió por amor a nosotros, que sufrió en todas formas por amor a nosotros. Aquí hay varias cosas que se tienen que tener en cuenta. Esperen a aquel que está por encima de todo. Bendito sea el nombre de Jesús. El eterno, el que siendo invisible se hizo visible por amor a nosotros. ¿Quién es? ¿De quién están hablando? El impasible, es decir, el que no sufría, el que no moría, porque Dios no muere en su esencia de espíritu, se hizo pasible, porque por amor a nosotros sufrió en todas las formas para darnos esta salvación. Eso lo dice Ignacio de Antioquía. También dice en su carta a Efesios, a los Efesios, en el capítulo 19. Doy esta referencia por si acaso surge algún interés de auscultar algún tipo de información o confrontar este tipo de información que estoy dando. Dice en esa carta, comillas, el reino antiguo fue derribado cuando Dios apareció en la semejanza de hombre, en la novedad de vida eterna. Y lo que había sido perfeccionado en los consejos de Dios empezó a tener efecto. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que Dios apareció en semejanza de hombre. ¿Cómo van a hablar que Ignacio fue uno de los primeros papas de la Iglesia Católica? En ese entonces, vuelvo y repito, y más adelante lo vamos a ver, eso no existía. Y lo llaman que fue uno de los primeros papas porque él fue el que utilizó la palabra católico para referirse a que el cristianismo era universal. Y en efecto lo era, pero el mundo no era católico como el catolicismo que se conoce hoy en día, sino que ese cristianismo, como se extendió tanto, se hizo universal. Hay otro llamado padre apostólico que se hizo muy importante y que él sí hizo parte de aquellos discípulos de Juan y fue Clemente de Roma. Él escribió unas cartas que son conocidas como Primera de Clemente y Segunda de Clemente, que los ortodoxos católicos de Oriente acuñaron en la Biblia de ellos, pero la Biblia de acá de este lado de Occidente no contiene esos libros. ¿Y por qué no los contiene? Simplemente porque la sociedad bíblica consideró que a la Biblia debían incluirse cartas escritas por los apóstoles, no por los posapóstoles. Entonces, por ese motivo, no fue incluida. Sin embargo, la Iglesia Católica lo tiene como parte estructural de la doctrina de ellos, cuando tal cosa no es semejante. Y lo encontramos en la homilía anónima, en el capítulo 1, o segunda carta, o epístola de Clemente. Mira lo que dice. Hermanos, tendríamos que pensar en Jesucristo como Dios y como juez de los vivos y de los muertos, porque Él nos ha concedido la luz, nos ha hablado como un padre a su hijo, nos ha salvado cuando perecíamos. Pensar en Jesucristo como Dios, como el padre que le habla a sus hijos. Eso es Jesucristo. Mire, en 1 Corintios 8:6 dice que Dios es uno, el Padre. Dios es uno, el Padre. ¿Y cómo es ese Dios único que es el Padre? Lo define Juan 4:24. Dice que Dios es espíritu. Esa es la naturaleza de Dios. Esa es
la forma de Dios es espíritu. Entonces, ese Dios que es espíritu es el Padre, porque Dios es uno solo. No dice que Dios sean dos o tres personas divinas y distintas, no. Dice Dios es uno. Bendito sea el nombre de Jesús. Luego, el mismo Clemente escribió en el capítulo 14, dice, el que haya obrado de modo inexcusable, como la carne ha obrado de modo inexcusable con la iglesia, este pues no participará del Espíritu que es Cristo. El Espíritu que es Cristo. Y en efecto, si no se va a 2 Corintios 3:17, dice que Jesús es el Espíritu. ¿Y por qué es el Espíritu? Y solamente hay un Espíritu. Dice Efesios 4, una fe, un bautismo, un Señor, un Espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. Solo hay un Espíritu. Y ese Espíritu, además de ser el Espíritu Santo, es el Espíritu que es Jesús. No hay dos espíritus, hay un solo Espíritu. Por eso, cuando dice la Biblia que quién descendió del cielo sino el que está en los cielos y el mismo que subió a los cielos, no está diciendo que bajó el Hijo, está diciendo que el único Dios, que es el Padre, bajó. ¿Y para qué bajó? No es que literalmente haya bajado porque Dios lo llena todo, sino es un símil para representar de dónde se despojó Dios. Como dice Filipenses 2, se bajó, entendido de esta manera, para cubrir a María. ¿Y qué es cubrir a María? Mire que a María la cubre es el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Y quién es el Padre de Jesús? Esa es una buena lección que te toca asimilarla y entenderla mediante la revelación. Entonces, el Padre sería el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Dios y Dios es el Padre. Por eso es que cuando Jesús se refiere al Espíritu, se refiere al Padre, es decir, a su naturaleza, a su esencia, que es Espíritu. Bendito sea Dios. No es que Jesús sea otra persona diferente, no, es Dios manifestado en carne, como está escrito en 1 Timoteo 3:16. Dios se manifestó en carne. ¿Y cómo se manifestó en carne? Cuando Dios cubre a María, cubrir es entrar al cuerpo de María. Entra en el cuerpo de María y teniendo en cuenta lo que dice el Salmo 139:15, al entrar en el vientre de María, él se entreteje. ¿Y qué es entretejerse? Hacerse carne. Eso es lo que significa entretejerse. Dios se entretejió allá en el lugar más profundo de la tierra, que es el vientre de María. Por eso es dado por hijo, como nacen todos los hombres, de una mujer dado por hijo. Pero siendo dado por hijo, es el Padre eterno, es el Dios fuerte, es nuestro consejero, es el príncipe de paz, como dice Isaías 9:6. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay otro apostólico, o posapostólico, o padre apostólico, como lo llaman, que es el pastor Hermas. Él escribió un libro que se llama Las obras del pastor. Y en una parábola, que es la parábola 5:6, escribió Hermas. Pero escucha en qué forma el Señor tomó a su hijo y sus gloriosos ángeles como consejeros respecto a la herencia del siervo. Dios hizo que el Espíritu Santo es preexistente, porque el único que existe en su forma desde el comienzo de las cosas es el Espíritu Santo. Dios es espíritu,
Por eso Dios no tiene comienzo, no tiene fin. Por eso es el principio y el fin. En su condición de hijo sí tuvo un comienzo. Cuando él entra en el cuerpo de María y toma ese cuerpo, se hace carne. Ese fue el comienzo de la forma de hijo. Por eso cuando vamos a hablar de Dios, cuando mencionamos que Dios es el Padre, es una referencia a Dios respecto a lo divino. Y cuando hablamos del Hijo, es una referencia al mismo Dios, pero en su condición humana. Entonces, ese Dios hizo que el Espíritu Santo persistente que creó toda la creación morara en carne que él deseó, dijo Hermas. ¿Cómo decir que Hermas no creía en la unicidad de Dios? Si de sus escritos se puede llegar a tal conclusión. Bernabé fue otro de los apóstoles. No es el mismo Bernabé que aparece en la Biblia, no. Usted fue un aprendiz de los apóstoles. Por eso es apóstoles o padre apostólico, como también lo han llamado. Y en la epístola de Bernabé, en el capítulo 5, dice, para que él pudiera mostrar que no había venido a llamar a justos, sino a los pecadores, eran los pecadores en cada pecado. Entonces, él, hablando de ese Dios, él, de ese Dios único que es el Padre, él se manifestó a sí mismo como siendo el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y recuerde, hermanos y amigos, esto que estoy leyendo no son textos que tiene la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia o cualquier otra iglesia que predica la unicidad de Dios. No, estos son libros que conserva la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que en su esplendor, una vez creció como creció, se apoderó de todo y destruyó todo lo que no le servía. Pero como de esto tenía muchas cosas que le servían y otras cosas que no podían destruirlo, entonces sobrevive esta parte de la cual podemos nosotros extraer que Bernabé era unicitario. Mueren todos los posapóstoles y surge otra era, una era que se da de los llamados apologistas griegos, cuyo mayor representante fue Justino Mártir. Estos consideraban que Jesús era como una especie de semidios o un Dios subordinado a un Dios Padre. Esa era la doctrina que enseñaba Justiniano y que en parte sería como una semitrinidad. Y lo digo semitrinidad porque más adelante Orígenes se acerca un poco a este mismo pensamiento. Entonces en el libro primero, capítulo 63, versículo 15, dice Justino Mártir, porque los que dicen que el Hijo es el Padre dan prueba de que ni saben quién es el Padre, ni se han enterado de que el Padre del universo tiene un Hijo, que siendo verbo y primogénito de Dios es también Dios. Aquí vemos a Justino Mártir que se contradice, porque lo hace diferente, pero finalmente termina reconociendo que es el mismo Dios. Pero no me llama la atención eso. Lo que me llama la atención de Justino Mártir es que él dice que hacia el año 100 al 150, que fue su tiempo de existencia, escribió, los que dicen que el Hijo es el Padre, los que dicen que el Hijo es el Padre, esto me está mostrando a mí, y contrario a lo que han salido a decir que el pentecostalismo como fuerza mayor de los que predicamos el misterio de la piedad o la manifestación de Dios en carne, nacieron del año 1911, 1905.
producto del avivamiento de la calle Azusa. No, eso es falso. Aquí se le está probando y se la va a probar más adelante de que había una iglesia mayoritaria en ese tiempo que predicaba que Jesucristo es Dios. Los que dicen que el Hijo es el Padre, o sea, da evidencia de que existía ese pueblo pentecostal o unicitario en ese tiempo. A partir de entonces empiezan a salir defensores de la doctrina de la unicidad frente al surgimiento de muchas religiones, muchas iglesias. Está Praxea, Noeto de Esmirna, está Sabelio, Epígono, Cleómenes, Comodiano, Víctor, Seferino, Calisto. Nos llamaron modalistas, nos llamaron sabelianos, nos llamaron patripacianos, nos llamaron monarquianistas, hoy nos llaman Jesús solos, pero orgullosamente y por la gracia de Dios lo somos. Porque el Señor nos ha revelado su precioso mensaje, su preciosa palabra, y hemos entendido por la misericordia del Señor que ese Dios que es el Padre, que en esencia es espíritu, se manifestó en carne para darnos él mismo nuestra salvación. Porque está escrito en Isaías 33:22, en Isaías 35:4, en Isaías 52:6, en Ezequiel 34:11 y 12, que Dios mismo iba a venir a salvarnos. Es más, que todo ojo lo iba a ver. Por eso en Isaías 45 dice que todo ojo lo iba a ver. También lo dice Zacarías 9, del 9 al 16, que todo ojo iba a ver esa manifestación de Dios en carne. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenía que cumplirse la profecía la profecía y los salmos. Y se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Entonces esos hombres y otros más empezaron a hacer historia porque eran los líderes representantes de este precioso evangelio que predica esta iglesia. En el año 213 aparece un abogado de nombre Tertuliano. Este abogado había escrito muchos libros porque él pertenecía a una iglesia de Montano. Montano era una persona líder de su comunidad que decía que él era la personalización del Espíritu Santo. A esa iglesia pertenecía Tertuliano y Tertuliano murió siendo montanista. Nunca fue trinitario porque él nunca perteneció a una iglesia trinitaria porque no existía. Pero Tertuliano, para enfrentarse o controvertir a Praxeas, escribió ese libro, Adversus Praxeas o contra Praxeas. En ese libro es donde por primera vez alguien habló de la Trinidad. Absolutamente nadie había presentado a Dios como tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Jamás. Usted en la Biblia no encuentra que los apóstoles dijeran en alguna oportunidad, no, es que Dios son tres. Y que ese mismo Dios, que son tres personas diferentes, es uno solo. Jamás. En la Biblia no aparece eso. En cambio, sí parece que Dios es uno, el Padre, que en esencia es espíritu y que se manifestó en carne. Eso sí aparece. Y ya le he dado las citas. Entonces, este Tertuliano escribió ese mensaje del Dios Trino, pero además de escribir ese mensaje en esa obra para atacar a Praxeas, dijo algo muy importante. En el capítulo
III dijo, comillas, a lo sencillo, de hecho, no los llamaré imprudente e ignorante. Es que nosotros toda la vida nos han menospreciado, nos han ofendido, tratándonos de igual, así como trataba Tertuliano a los de aquel entonces, año 213, que siempre constituye la mayoría de los creyentes. Eran mayoría los que creían que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Están alarmados con la dispensación de los tres en uno, sobre la misma base que su misma regla de fe les saca a ellos de la pluralidad de dioses del mundo al único Dios verdadero, no entendiendo que aunque Él es el único Dios verdadero, uno tiene que creer en Él con sus propias economías de por Dios. Y esa obra de Tertuliano para presentar a Dios en tres personas es la que se conoce como la economía de Dios, expuesta por Tertuliano para sustentar la tesis que él mismo creó de la Trinidad. Entonces vemos que la Trinidad no tiene su fuente en la Biblia, sino en un escritorio que ocupó en el año 213 Tertuliano. Ahora bien, ¿por qué digo yo que no tiene sustento? Vuelvo y recalco. La Biblia no te dice a ti que Dios sea tres. La Biblia dice en Deuteronomio 6:4, que se conoce como el Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y no es una unidad compuesta, es uno de único, que te lo recalca en 1 Corintios 8:6. Bendito sea el nombre de Jesús. Al morir Tertuliano, más o menos entre los años 230 y 250, aparecen dos obispos. Uno era Hipólito de Roma y el otro era Orígenes. Hipólito es el que le pone en conocimiento ese libro que había escrito Tertuliano a Orígenes. Y entre los dos incorporan esa enseñanza que hizo Tertuliano a sus propias iglesias, es decir, a la iglesia de Hipólito y a la iglesia de Orígenes, y lo incorporan como doctrina o dogma de fe. Así lo incorporan y lo enseñan y lo predican. Pero fue Orígenes el que por primera vez hizo una modificación a eso que escribió Tertuliano para decir que el que se había manifestado en carne no era Dios Padre, sino el Dios Hijo, según ellos. Situación que afecta la doctrina del único Dios, porque entonces tendríamos que hablar del Dios Padre y del Dios Hijo. Y Dios es uno, el Padre. Entonces Orígenes escribió después algo contra Celso. Celso no era unicitario, era un hombre perverso. Y en el capítulo 1 de eso que escribió contra Celso, dijo Orígenes, porque nosotros que afirmamos pertenecer al Creador de todas las cosas, aún en el mundo sensible, claramente decimos que el Hijo no es más fuerte que el Padre, sino inferior a él. Por eso que yo les dije que era una política de enseñanza doctrinal de aquellos que se presentaron como los apologistas griegos. Eso era lo que enseñaban los apologistas griegos. Por eso que decimos que eran semi-trinitarios, porque finalmente la Trinidad abolió el concepto de ser inferior Jesús al Padre, sino que lo puso en el mismo nivel. Pero eso no fue producto de esto, sino de una modificación a la estructura doctrinal de ese entonces que hicieron los tres capadocios, que más adelante vamos a ver. Llama la atención, sí, lo que escribió Orígenes
cuando hace un comentario a Juan 2:13. Y dijo Orígenes, los que no conocen más que a Jesucristo, se está refiriendo a un grupo de personas, los que no conocen más que a Jesucristo y a este crucificado, considerando que la palabra hecha carne es toda palabra, y saben que solo es Cristo después de la carne, solo es Cristo después de la carne. Imagínense hasta dónde. De los tales, hay una gran multitud, los que se cuentan como creyentes. O sea, los que predicaban la unicidad son una gran multitud en tiempos de Orígenes. Hablo entre los años 230 y 250. El mismo Orígenes y en la misma carta a Celso en el capítulo 15, haciendo un comentario al Evangelio de Juan, libro primero, capítulo 23, dice Orígenes, haciendo referencia a esa discriminación que nos hacían. Me pregunto por la estupidez, siguen llamando estúpido, de la corriente general de los cristianos en esta materia. Preguntan, ¿qué es el Hijo de Dios cuando se le llama la palabra? ¿Se imaginan que la expresión del Padre, se imaginan que es la expresión del Padre pronunciada? Yo no me puedo imaginar un Dios que sea un ente aquí, que sea mudo y que la palabra que se hace carne, según Juan 1, esté por fuera de Dios. Eso sería imposible y lógico de asimilarlo. En la carta a Celso, pero ya en el verso 8:14, dice, ¿acaso haya quienes por ser de la muchedumbre de los creyentes profesen también la creencia divergente de suponer por la temeridad que el Salvador es Dios? Había unas personas que no eran 2, 3, era el común de la gente. Era muchísima, cuando hablan ustedes de muchedumbres, muchísimo. Era la iglesia predominante, los que predicaban la unicidad de Dios. Murieron entonces Hipólito de Roma y Orígenes, y aparecen dos obispos que toman sus banderas, toman sus iglesias, toman su enseñanza, que fue Atanasio y Alejandro de Alejandría. Pero coincide esa toma de esa doctrina trinitaria en el preciso momento en que Constantino el Grande vence a Magencio en el puente de Milvio en el año 312. Allí se dice que Constantino recibió una revelación que decía que bajo este símbolo vencerás, y venció a Magencio. Entonces él resolvió, a través del edicto de Milán del año 312, autorizar el cristianismo para que se predicara en el Imperio Romano. Oportunidad que tuvieron Atanasio y Alejandro de Alejandría para simpatizar con Constantino y Constantino ser también su simpatizante, pudiendo Atanasio y Alejandro entrar a palacio y hacerse al lado de Constantino. Uno ve situaciones que a partir de ese momento empezaron a usarse. Uno ve unas películas, cualquier película que usted ve, siempre ve al sacerdote al lado del rey. Y así se constituyó en ese como especie de consejero religioso. Y ese revuelto político religioso que empezó a ser
de las suyas a partir de ese momento. Pero por la parte de atrás del palacio aparece otro obispo que se conoce con el nombre de Arrio. Arrio sacó una doctrina nueva en la cual decía que Jesucristo era simplemente un hombre utilizado por Dios para un propósito, pero que no era Dios. Y eso como que logró convencer a parte de la familia de Constantino y parte de las personas de su gobierno. Y frente al interés que tenía ambos grupos de quedar al lado del rey, empezaron a enfrentarse unos y otros a muerte, a tal grado que estaban desestabilizando el Imperio Romano, que Constantino no tuvo otra alternativa sino convocar al Concilio de Nicea. Ese Concilio de Nicea se hace en el año 325 y se convocan más o menos a 1800 obispos de diferentes iglesias, porque lo que se quería ahí definir era si Jesucristo era Dios o era un simple hombre usado por Dios. Los arrianos hoy en día son los testigos de Jehová. En efecto, solo llegaron 300 obispos, pero esa reunión se hizo precedida directamente por Constantino. Quería terminar de una vez con ese problema. Entonces se reunieron todos los obispos que estaban allá y llegaron a la conclusión de que Jesucristo era consustancial al Padre, pero nada más fue lo único que se habló. Ahí no se habló de que la Trinidad de Dios, tampoco se habló de la Iglesia Católica como tal. Eso es un error que alguien en algún momento sacó y que esa corriente se ha llevado. Pero lo que se trató en ese concilio de Nicea fue estrictamente la consustancialidad de Dios o simplemente un hombre usado por Dios. Arrio, a raíz de esto, fue expulsado del imperio y permitió que Atanasio, ya Alejandro estaba muy viejo, congraciara aún más y solo frente a la silla o trono del poder. Y consolidó esa iglesia allí de la mano con el Estado. Murió Atanasio y hacia el año 370 aparecen tres obispos que se le conocieron con el nombre de los tres Capadocios: San Basilio, San Gregorio de Nacianceno y San Gregorio de Niza. Estos sí son los tres arquitectos del dogma o doctrina para ellos de la Trinidad. ¿Por qué? Porque ese primer momento en que Tertuliano define y crea la Trinidad, frente a la modificación que hizo Orígenes, estos señores dicen, no, un momento ahí. La Trinidad es la misma de tres personas, pero esas tres personas son divinas, distintas, coiguales y coexistentes. Así lo diseñan estos tres. Y fue suficiente para que en el año 380 el emperador de entonces, Teodosio, expidiera el decreto o edicto de Tesalónica, a través del cual este emperador determinaba fulminantemente que la iglesia en manos de estos tres Capadocios, que ellos llamaron a partir de entonces católica, apostólica y romana, era la iglesia de Estado. Y todo aquel que no se adhiriera a ella sería asesinado, sería matado, sería tratado como hereje. Y a partir de ese momento se empieza una persecución a muerte
contra los unicitarios para que se volvieran trinitarios, a los gnósticos para que se volvieran trinitarios, porque ya habían gnósticos, a los arrianos que habían quedado por ahí para que se volvieran trinitarios. Si no se volvían trinitarios, serían considerados herejes. Y muchos murieron. Entonces llegó el tiempo del oscurantismo, llegó el tiempo de la Santa Inquisición que se prolongó casi hasta nuestros días, donde a través de los llamados juicios de Dios, muchas personas eran asesinadas. Era más grave eso que un muerto. Entonces, con el edicto de Tesalónica se le dan dientes a la iglesia, que era la iglesia de Estado a partir de ese momento, para perseguir a todos los demás que no fuesen de su iglesia. Crece entonces como una iglesia confederada, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y al año siguiente, es decir, habiendo constituido una iglesia, al año siguiente, en el año 381, se convoca al Concilio de Constantinopla. Y es en ese Concilio de Constantinopla donde los tres capadocios establece como dogma de fe de la iglesia que se había creado como confederada y única de Estado, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en el año 380. En ese año 381, en el Concilio de Constantinopla, la doctrina de la Trinidad se hace dogma de fe de esa iglesia. De las tres personas divinas y distintas. Luego, en el año 700 aparece Agustín de Hipona y él le hace una reforma muy elemental que hoy en día se conoce como la doctrina de la Trinidad ortodoxa. Como vemos entonces, esta doctrina de la Trinidad nació en un escritorio de Tertuliano, se aplicó en una iglesia por Hipólito de Roma y por Orígenes, se extendió y ligó con el Estado a través de Atanasio y los tres capadocios, y así surgió hasta el siglo XV. En el siglo XV, con la iglesia de la unicidad escondida porque era perseguida por la Iglesia Católica como iglesia de Estado, aparece un sacerdote llamado Martín Lutero. Y a él se adhirió en defensa Juan Calvino. Martín Lutero presentó 95 tesis contra la Iglesia Católica Apostólica Romana. Una de ellas, y que es bastante importante en la revolución que generó ese cisma, fue las indulgencias. Martín Lutero estaba en contra de que la iglesia estuviera vendiendo la salvación como vender un bulto de plátano, una libra de yuca. ¿Usted quiere ser salvo? Sí, ¿cuánto vale? Vale tanto, tenga, ya eres salvo. Y en eso es antibíblico. Se opuso Martín Lutero y Juan Calvino. Además de eso, se opuso a que se le rindiera culto a las imágenes, a María y otras cosas más. Y causó la división de la Iglesia Católica Apostólica Romana con este nuevo grupo a quien se le reconoce como los protestantes. Pero dése cuenta usted que la doctrina que tienen los protestantes es la misma doctrina de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, es decir, la doctrina trinitaria. Entonces, un protestante se reconoce por ser trinitario. Nosotros, los unicitarios, no somos protestantes. Por eso ellos nos llaman secta.
porque ellos dicen que nosotros, los que predicamos a Jesucristo como el único y verdadero Dios, somos una secta, ¿no? Nosotros somos la iglesia primitiva, porque venimos con ese hilo histórico que presenta a Jesucristo como el único y sabio Dios, al Dios manifestado en carne, a ese único Dios el Padre, que se manifestó en carne. Fue tan perverso la persecución que hizo la Iglesia Católica que Juan Wycliffe se dio la tarea de traducir la Biblia, lo mismo Juan Tandal, de traducir la Biblia, y por el hecho de traducirla al idioma de ellos, fueron perseguidos a la muerte. Wycliffe murió, no lo mataron, pero la Iglesia Católica no descansó hasta encontrar sus huesos 40 años más tarde, exhumar el cadáver o los huesos, quemarlos y lanzar las cenizas al río. Imagínense, por si acaso. Coetáneamente, cuando se produce el fenómeno del protestantismo, hay un español que se llama Miguel Servet, y Miguel Servet defendió a capa y espada la unicidad de Dios. No se adhirió al protestantismo. De sus aprendizajes habido en la línea del tiempo y que venía arrastrado por otros que debido a la persecución no fueron identificados. Él sacó adelante eso y no le importó morir por la predicación del verdadero evangelio. Somos pentecostales, orgullosamente, en el nombre de Jesús, pentecostales. William Seymour le atribuyen la creación del pentecostalismo, porque fue el que, luego de llegar de Inglaterra, donde conoció el verdadero evangelio, porque en Inglaterra era un país protestante. Y en medio de ello, logró conocer ese evangelio y lo trajo a Norteamérica. Y al predicarse este evangelio, la gente recibía el Espíritu Santo. Algunas veces de manera desordenada porque no controlaban ese poder de Dios en ellos. Y es lo que se conoce como el avivamiento de la calle Azusa. Dado ya entre los años 1905 y 1911 o 13. Y de esa manera creció el pentecostalismo en todo el territorio americano. Pero no es que sea un invento que se produjo ahí, no. Hemos visto en este discurrir de esta reflexión, de esta enseñanza, cómo evolucionó y se mantuvo la predicación de la doctrina unicitaria de Dios a través del tiempo y que hoy aún se preserva. Dios les bendiga y a todos mil bendiciones y darle las gracias por haber permitido esta experiencia, compartirla con ustedes. La paz de Cristo, Dios les bendiga.